Dio gracias a Dios por su reciente victoria. Pero en lugar de poder dirigirse hacia la ciudad santa, se encontró guardando 3.000 prisioneros musulmanes en las mazmorras de Acre, que había tomado como rehenes tras la batalla. Envió embajadores al campamento de Saladín para negociar su liberación. A cambio de los prisioneros, le pidió a Saladín que le devolviera la mayor reliquia sagrada de la cristiandad. La llamada Vera Cruz, que los musulmanes habían capturado 4 años atrás. Los cristianos creían que era parte del madero en el que fue crucificado Cristo. Saladín sabía que Ricardo valoraba mucho la Vera Cruz y esperaba que los cruzados no quisieran continuar su marcha hacia Jerusalén sin ella. Arriesgando las vidas de 3.000 compatriotas musulmanes, dio largas a la entrega. Ricardo se encontró clavado en Acre y su cruzada se detuvo en seco. Semana tras semana, sus compañeros de cruzada se entretenían en los famosos burdeles de Acre. Los cruzados de toda Europa se habían comprometido a luchar por Jerusalén y por la Vera Cruz y a comportarse piadosamente en las tierras de Cristo. Pero cada día que Saladín retrasaba las negociaciones, los cruzados se comportaban cada vez menos como santos guerreros. Abajo, en las mazmorras, los prisioneros musulmanes no podían entender por qué Saladín no les liberaba. Cada vez tenían más miedo. Finalmente, Ricardo decidió que su marcha sobre Jerusalén no podía esperar más. Ordenó que sacaran a los prisioneros de sus celdas. No podían quedarse en Acre un mes tras otro, en una espera quizás indefinida. Dejar a tantos hombres aptos para la guerra prisioneros en Acre representaba mucho gasto. Harían falta muchos soldados para guardarlos. Calculó que era un gasto que no se podía permitir. Finalmente les ejecutó. Eso fue una atrocidad, está claro. Los fanáticos caballeros cristianos creían que descuartizar musulmanes era la voluntad de Dios. Ricardo mató a varios miles de musulmanes a las puertas de Acre. Muchos asesinos, ya sean políticos, líderes o incluso criminales, alegan que es la voluntad de Dios, pero Dios Todopoderoso reniega de ellos. Según los códigos de la guerra en la Edad Media, los prisioneros se capturaban y se intercambiaban, o se pedía un rescate, pero no se les mataba nunca. Se suponía que eran valiosos.
Eliminado el problema de los prisioneros, Ricardo era libre para continuar su cruzada hacia Jerusalén. Y con su fama recién adquirida de brutalidad, otras ciudades árabes se lo pensarían 2 veces antes de oponerse a él. Saladín estaba furioso. Ordenó que la Vera Cruz se llevara a su tesoro en Damasco. La reliquia se perdió para siempre para la cristiandad. Ninguno de los dos confiaba en el otro. Ricardo y Saladín se preparaban para intensificar la Guerra Santa por Jerusalén. En otoño de 1191, Ricardo empezó su marcha hacia la Ciudad Santa. La primera etapa del camino hacia Jerusalén le llevaría al puerto de Jaffa, a 100 kilómetros hacia el sur. Ricardo sabía que tendría que atravesar el territorio de Saladín para llegar a Jaffa, pero el puerto era clave para su cruzada. Saladino sabía igual que ellos que si se hacían fuertes en Jaffa tendrían una cabeza de puente, la más útil y adecuada para la marcha hacia Jerusalén. Saladino estaba decidido a impedirles que conquistaran Jaffa si podía evitarlo. Saladín se comprometió a convertir el avance de Ricardo en un infierno. Sus soldados asediaban las líneas de los cruzados. Los que quedaban atrás, agotados por el calor y la sed, no obtenían piedad y eran ejecutados en venganza por la matanza de Acre. Por la noche, en una situación totalmente traicionera, los cruzados se encontraban a merced de cualquier golpe. Los hombres recobraban las fuerzas rezando y pensando en la cercanía de su meta definitiva. Jerusalén era el epicentro de su fe, donde Jesucristo había vivido y muerto. Ricardo sabía que lo arriesgaba todo, exponiendo a casi todas las fuerzas cruzadas a esa marcha tan peligrosa. Todo le recordaba constantemente que era un invasor en una tierra hostil y desconocida. Las tarántulas salían de noche para picar a los cruzados. Los hombres, aterrorizados, golpeaban los escudos para expulsar a los insectos. En las mentes de los cruzados, esta prueba de resistencia era algo que les mandaba Dios. Los sacerdotes explicaban los problemas y las dificultades de este modo. Dios quiere nuestra victoria, pero para lograrla hay que ganárselo. Hay que soportar esos sufrimientos y superarlos. Ricardo suponía que la gran prueba aún estaba por llegar, el ataque total de Saladín. Con una mezcla de fe y decisión, llegó a pocos kilómetros de Jaffa, en las llanuras de Arsuf. En Arsuf,
Saladín tenía intención de detener a Ricardo con un ataque total. Ricardo ordenó a sus soldados que no se dejaran llevar por el pánico. Si mantenían la formación, aún podían llegar hasta Jaffa. Saladín cobraba fuerzas leyendo el Corán. Sabía que un enfrentamiento directo con los decididos cruzados de Ricardo era una apuesta arriesgada. Saladino se arriesgó a lanzar un ataque total para defender el avance de los cristianos hacia el sur. Los cruzados estaban decididos a llegar a Jaffa y se produjo un conflicto directo entre los dos ejércitos. Las líneas de Saladín avanzaban. Ricardo ordenó a sus cruzados que mantuvieran la formación. Entonces, en contra de las órdenes expresas de Ricardo, dos caballeros que buscaban la gloria rompieron la formación. Ricardo lo vio y quedó horrorizado. Era vital que los cristianos mantuvieran la formación. Sin embargo, reaccionó. Vio que si la carga seguía adelante, las fuerzas cristianas se dividirían y tenía que mantener unidos a sus soldados. Inmediatamente dijo, muy bien, si van ellos, vamos todos. Y ordenó una carga general. En pocos minutos, Ricardo cambió el sentido de la batalla. Para los musulmanes, el rey de Inglaterra aparentaba tener poderes sobrehumanos. A los ojos de Saladino y sus contemporáneos, Ricardo aparece como un rey extraordinario. Las fuentes musulmanas le describen de forma muy favorable como guerrero valeroso e inteligente. El ejército musulmán huyó despavorido ante el feroz ataque de Ricardo. El amigo y secretario de Saladín, Bej al-Din, se encontró atrapado en mitad de la frenética retirada. En nuestro bando, la derrota era completa. Yo mismo estaba en el centro. El cuerpo militar se había desperdigado y pensé refugiarme junto al ala izquierda, pero vi que también estaban en plena retirada.
Al tomar la ciudad de Acre, que había dominado las noticias mundiales durante los últimos 2 años, y al ganar luego la batalla de Arsuf, Ricardo había destruido en poco tiempo la reputación que Saladino se había ganado después de varios lustros de carrera militar y política victoriosa e imparable. Una vez derrotado Saladín, Ricardo entró en Jaffa sin encontrar oposición. Tras los gruesos muros del castillo de Jaffa, los cirujanos de Ricardo intentaban mantener con vida a los cruzados heridos. Muchos habían caído, y cada muerte era una dificultad añadida para la conquista de Ricardo. Las grandes victorias de los cruzados, como la de Arsuf, no debe cegarnos ante la realidad de una supervivencia más que precaria en Tierra Santa. Al fin y al cabo, eran una minoría. Siempre fueron una minoría. Y cuando se retiraban tras los muros de su castillo, respiraban aliviados al verse a salvo. Ricardo se sentía agradecido por los muchos castillos de cruzados que salpicaban el paisaje. Allí vivían pequeños grupos de caballeros europeos que habían participado en cruzadas anteriores y se quedaron a colonizar Oriente Medio. Desde sus santuarios, estos caballeros locales controlaban pequeños enclaves de Tierra Santa. Pero a pocos kilómetros de los muros del castillo, los soldados de Saladín seguían dominando el territorio. Los secuestros y decapitaciones de cruzados eran habituales. Dentro de Jaffa, Ricardo se daba cuenta de lo vulnerable que era su cruzada. En lugar de dirigirse velozmente hacia Jerusalén, como aconsejaban sus seguidores, decidió emprender negociaciones secretas con Saladín. Intentar capturar Jerusalén solamente con medios militares representaba un peligro tremendo. Era mucho mejor intentar convencer a Saladino por medios diplomáticos, con negociaciones, para que permitiera que Jerusalén volviera a manos de los cristianos. Ricardo escribió una carta privada apelando a la famosa generosidad de Saladín. Los musulmanes y los cruzados mueren desangrados. El país está totalmente arruinado. Se han perdido muchas vidas de ambos bandos. Ha llegado el momento de terminar con la guerra. Jerusalén es objeto de veneración para nosotros y debe sernos devuelto. Pero la ciudad santa también era sagrada para los musulmanes. Ricardo no sabía lo estratégicamente importante que era Jerusalén para los musulmanes. Seguramente sobreestima su capacidad para convencer a Saladín de que entregue la ciudad, porque piensa que para ellos no significa mucho. Saladín tiene que convencerle de que Jerusalén significa tanto para ellos como para los cristianos. Saladín envió a su hermano Aladil para darle una respuesta a la solicitud de Ricardo. Jerusalén es tan nuestra como vuestra. De hecho, es aún más sagrada para nosotros que para vosotros. No creáis que podemos renunciar
o ceder en ese concepto. Esa tierra era nuestra en un principio, y vosotros no sois más que recién llegados. Jerusalén era un lugar sagrado para los musulmanes, donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Saladín nunca renunciaría a ella. Su posición en el mundo árabe dependía de que pudiera retenerla. Sin embargo, no estaba preparado en absoluto para lo que ocurrió entonces. Ricardo y Al-Adil siguieron reuniéndose y se hicieron amigos íntimos. Tanto Ricardo como Al-Adil sentían que habían nacido para el poder, para dirigir ejércitos, para disfrutar de la caza, de la cetrería, caza con halcones, y de la música. Tenían tanto en común que no nos sorprende que al empezar a hablar ambos apreciaran las cualidades del otro. Ricardo quedó tan impresionado por Al-Adil que empezó a llamarle hermano y armó caballero a su hijo como si fuera un príncipe europeo. La masacre de Acre parecía un recuerdo lejano. Después de conocer al hermano de Saladín, Al-Adil, se dio cuenta de que los musulmanes no eran figuras estereotipadas de pesadillas ni extranjeros horribles, y desde ese momento jamás vuelve a producirse algo ni remotamente parecido a la carnicería con la guarnición de Acre. En mi opinión, Al-Adil era un hombre ambicioso que quería ser rey, tener gran cantidad de mujeres y degustar los alimentos más suculentos. En ese momento vio que tenía la oportunidad de crear un reino bajo su mando y tal vez de tener a una rubia princesa europea por esposa. En la cruzada, con Ricardo, viajaban su esposa Berengaria y su hermana Joana. Su hermana sería parte esencial del nuevo intento diplomático para hacerse con la Ciudad Santa. Al-Adil mandó una carta a Saladino esbozando una nueva y radical propuesta de paz. El rey de Inglaterra proponía que Al-Adil se casara con la hermana de Ricardo, Joana, y que ambos compartieran el reino de Jerusalén. A primera vista, es una idea muy extraña. Una princesa cristiana casada con un príncipe musulmán. Una jugada muy interesante de Ricardo. Creo que su intención era apartar a Al-Adil de Salah al-Din. Sugiere que Al-Adil se convierta en gobernador de Jerusalén por derecho propio. Intenta sacar provecho de las tensiones en el bando musulmán. Ricardo Corazón de León estaba encantado de negociar con Al-Adil, pero olvidó consultar a Joana. Joana se negó a casarse con un musulmán. Y Al-Adil se negó a convertirse al cristianismo. No habría boda. Para empezar, era una mujer divorciada.
Esperaba casarse con algún conde cristiano o algo así. No quería formar parte de una familia musulmana y sabía que solo se trataba de una propuesta política. Cuando se revelaron los tratos secretos de Ricardo con los musulmanes, sus compañeros de cruzada le juzgaron muy duramente. La Iglesia prefería echar a los infieles de Tierra Santa por la fuerza. A Ricardo no le quedaba otra opción que ceder a las exigencias de su ejército, cada vez más impaciente. De mala gana se preparó para enfrentarse a los peligros de la traidora ruta invernal hacia Jerusalén. A pesar de varias semanas de lluvias torrenciales, los devotos cruzados se sentían eufóricos. Por fin se dirigían a Jerusalén. Pero cuanto más se acercaba Ricardo a su objetivo, más se preocupaba. A solo 9 kilómetros de la ciudad santa, Ricardo detuvo a su ejército. Se reunió con un grupo de caballeros locales que se habían establecido en Tierra Santa y que estaban preocupados por el futuro a largo plazo del reino cruzado de Jerusalén. Quedó claro que no había nada que hacer. Es lo que le dijeron a Ricardo esos hombres que habían vivido allí toda su vida y conocían bien el país, que comprendían sus problemas. Aunque lograran capturar Jerusalén, no conseguirían retenerla mucho tiempo. Parte del problema era que los que más deseos tenían de llegar a Jerusalén, los que más se empeñaban en esta marcha, eran precisamente los que se sentían peregrinos y como peregrinos, una vez cumplido su voto de llegada a Jerusalén, volverían a sus casas, a Italia, Francia, a Inglaterra, abandonando la ciudad que tanto les había costado conquistar. Y entonces la perderían rápidamente otra vez. ¿Qué sentido tenía eso? Ricardo no veía el interés a lanzar un ataque contra Jerusalén para volver a perderla a los pocos meses. Siguiendo los consejos de los caballeros locales, decidió dar media vuelta y regresar a Jaffa. La idea de no ir a Jerusalén despierta la indignación y la rebeldía del ejército de los cruzados. Se habían comprometido con la causa de Cristo y querían completar su peregrinación. Y ahí estaba su líder, su estimado líder, diciéndoles que era imposible. No podían comprenderlo. Algunos de ellos sintieron que les estaban traicionando. Algunos casi pensaban que Ricardo era un cobarde. Pero la realidad era que sus líderes decían que debían dar media vuelta y regresar.
Perdidas las esperanzas, muchos peregrinos murieron de frío. Miles de peregrinos más, asqueados, desertaron de la cruzada de Ricardo. En Jerusalén, Saladín no obtuvo un gran capital político de la retirada de Ricardo. Las derrotas de Acre y de Arsuf habían minado su autoridad. Cada vez se encontraba más aislado de su consejo. El poder de Saladín empezó a declinar. Recibía informes diciendo que era imposible encontrar dinero y apoyos, ya fuera en forma de soldados o de provisiones. También recibió noticias de Damasco declarando que, aunque se cortaran árboles del fértil oasis, no había más madera para fabricar armas, como por ejemplo flechas y catapultas. يجب أن نعد العدة من جديد ونأخذ الكثير من العتاد حتى نواجه هذا العدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Cada vez resultaba más claro que si Ricardo decidía atacar Jerusalén otra vez cuando mejorara el tiempo, sería casi imposible defender la ciudad santa. Parecía que solo era cuestión de tiempo. En Jaffa, Ricardo intentó reunir a sus tropas después de la amarga decepción al no lograr entrar en Jerusalén. Entonces recibió noticias horribles de Inglaterra. Su hermano, el príncipe Juan, intentaba arrebatar el poder a Ricardo en su ausencia. A Ricardo le pedían que detuviera la cruzada y volviera a Inglaterra a luchar por su corona. Sabemos que cayó en una depresión. Se retiró a su tienda y no quiso hablar con su gente durante varios días. Debió ser una decisión muy difícil de tomar. Si se quedaba allí, tal vez no podría tomar Jerusalén. Y si se quedaba allí intentando algo imposible, tal vez perdería su reino en Europa. Se renunciaba a Jerusalén y volvía a casa para enfrentarse con el traidorzuelo de Juan. Tal vez llegaría demasiado tarde. Juan se habría hecho con el poder y él habría abandonado Jerusalén para nada. ¿Qué podía hacer en esa situación? Hiciera lo que hiciera, era probable que se equivocara. Las esperanzas de miles de cruzados dependían de la decisión de Ricardo. Todos estaban desesperados por recibir la salvación divina que les ofrecía la ciudad santa. El capellán de Ricardo se acercó a las habitaciones del rey. En una súplica desesperada, intentó avergonzar a Ricardo para que tomara la decisión que todos deseaban. Os ruego que consideréis en el fondo de vuestro corazón cuánto os ha honrado y engrandecido Dios con incontables triunfos y victorias. Si desertáis de Jerusalén, será lo mismo que si la dejarais para que fuera destruida por sus enemigos. Como el tiempo había mejorado y su reputación dependía de ello, Ricardo decidió intentar un último asalto a Jerusalén.
Tenía que arriesgarse, aunque sabía que probablemente era imposible. Pero no intentarlo cuando llegara el momento sería una cobardía moral de la que no se creía capaz. Mientras el ejército de Ricardo se acercaba a Jerusalén por segunda vez, Saladín se reunía con su consejo de emires. Esta vez estaban convencidos de que Ricardo les aplastaría. El secretario de Saladín, Bej al-Din, exigió que juraran defender Jerusalén hasta la muerte, pero nadie habló. Saladín estaba indignado. Si cedéis, los occidentales plegarán este país como se enrolla un pergamino. Emprendisteis la defensa de esta tierra. Y solo de vosotros depende la seguridad de los musulmanes en este país. Muchos de los emires de Saladino le propusieron que simplemente se retirara. Para Saladino, esa opción no era aceptable. Había pasado muchos años reuniendo a los musulmanes para recuperar la ciudad santa, y su prestigio y su autoridad personales estaban tan ligados a la defensa de Jerusalén que no podía permitir que se perdiera. Ricardo plantó su campamento en las colinas de las afueras de Jerusalén. Los cruzados se preparaban para el martirio. Los enfermos y heridos llegaban con la esperanza de ser sanados por la ciudad santa. Ricardo estaba tentadoramente cerca de su meta definitiva, pero la víspera de la batalla se vio asediado por el miedo al fracaso. Según la leyenda, salió de patrulla y se acercó tanto que pudo ver con sus propios ojos la ciudad santa. Al darse cuenta de que estaba tan cerca, se cubrió los ojos con la capa diciendo: "No quiero ver algo que no puedo conquistar". Al darse cuenta de que estaba tan cerca, se cubrió los ojos con la capa diciendo: "No quiero ver algo que no puedo conquistar". Como antes, cuanto más se acercaba Ricardo a Jerusalén, mayores eran sus dudas de poder defender la ciudad. Dentro de Jerusalén, Saladín tampoco podía dormir por sus miedos. Cuando conquistó la ciudad santa, Saladín había respetado la vida de la población cristiana, pero sospechaba que Ricardo no sería tan generoso. La población musulmana aterrorizada sabía que Ricardo había masacrado a la gente de Acre y temían ser los siguientes. Ricardo era un líder militar cuyas acciones militares y políticas no se ajustaban a las reglas de la ética ni de la religión. Ricardo y Saladín pertenecían a mundos totalmente distintos. En esa época, el mundo oriental aceptaba al otro y el mundo occidental era intolerante con cualquiera que no fuera católico.
En mitad de la noche, Saladín fue a encontrarse con su secretario Behaldín, que le dio un consejo. Alteza, estáis abrumado por la ansiedad. Los medios terrenales son inútiles. Solo podéis volveros a Dios Todopoderoso. Tal vez Dios se apiade de vos y responda a vuestra petición. Saladín y todo Jerusalén se prepararon para enfrentarse al ataque de Ricardo. Ese ataque no llegó jamás. Incapaz de superar sus dudas, Ricardo volvió a ordenar a sus soldados que regresaran a la costa. A Saladín le pareció que Ricardo había renunciado a su cruzada. Para los musulmanes medievales, que Ricardo se retirara de Jerusalén por segunda vez sería interpretado como un signo de la benevolencia de Dios hacia ellos. No lo habrían visto en términos personales como Ricardo se ha rajado. Era el favor de Dios que volvía. Y seguramente ofrecieron muchas plegarias de agradecimiento. Ricardo se había retirado a Acre. Saladín tomó la iniciativa y descendió sobre Jaffa. Rápidamente dominaron el puerto. Como su conquista de Jerusalén, Saladín intentó evitar el saqueo de la ciudad, pero sus tropas ya habían empezado a resentirse de su generosidad con los cristianos, y muchos ignoraron sus órdenes. A Saladín le esperaban noticias aún peores. Tal vez Ricardo hubiera renunciado a Jerusalén, pero cuando oyó que Jaffa estaba amenazada, corrió con solo un puñado de soldados para salvar el puerto. Ricardo cegó a todo aquel que se atreviera a oponerse. Saladín ordenó a sus hombres que siguieran luchando, pero sus órdenes no tuvieron ningún peso. Su oficial en jefe le respondió: vuestros bastardos
Vuestros bastardos nos impidieron saquear la ciudad. Que luchen ellos. Saladín no tenía respuesta para esa insubordinación. A pesar de que los musulmanes le superaban con creces en número, Ricardo ganó la batalla de Jaffa. En ese momento es donde más se nota la reputación de Ricardo en vida, que actúa sobre las mentes del enemigo. El gran enfrentamiento en Jaffa se convierte en un milagro enviado por Dios para permitir a nuestro gran héroe cristiano, Ricardo, que mantenga por lo menos una de las grandes conquistas de la cruzada. Ricardo enfermó de agotamiento. Ninguno de los dos podía continuar. Lo único que les quedaba era una tregua para guardar las apariencias. Ricardo había salvado su reputación como santo guerrero en Jaffa, pero Jerusalén nunca sería suya. Según el tratado, Ricardo conservaba el control de Jaffa y Acre y una franja de la costa, pero la ciudad santa y todo lo demás siguieron en manos de Saladín. No hubo ni vencedor ni vencido. Al mismo tiempo, Saladín había obtenido una victoria decisiva al recuperar Jerusalén. Y mientras la conservara, el otro bando vería la situación como una especie de derrota. Aunque la tregua confirmó que Jerusalén era suya, para Saladín era demasiado tarde. Su autoridad sobre su imperio estaba a punto de hundirse. Murió 6 meses después, a los 56 años. Xtorix, suscríbete.